¿Qué son los dogmas? Son aquellas verdades doctrinales que la Iglesia nos enseña para que las creamos. La Iglesia quiere que las recibamos, que las creamos y que confiemos ciegamente en esa enseñanza. Ese es un dogma. ¿Cuál sería un ejemplo de dogma? Voy a mencionar uno. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Todos aquí sabemos qué es la Santísima Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. Obviamente entonces los dogmas marianos son las verdades aceptadas sobre la Santísima Virgen María, que todos debemos creer y debemos aceptar. Eso sería entonces un dogma mariano, una verdad acerca de la Santísima Virgen María que nosotros debemos tener por cierta, verdadera, que la Iglesia nos pide que creamos y que confiemos en esa verdad. Hoy corresponde el dogma titulado o llamado la maternidad divina. La maternidad divina es que María es Madre de Dios. Es una verdad tan sencilla pero tan profunda que vamos a intentar por lo menos no quedarnos como cuando estábamos hipotes en el mar. ¿Se acuerda cómo nos quedábamos en el mar? A la orilla. ¿Y cómo regresábamos de la playa? Todo lleno de arena, ¿verdad que sí? Se nos metía la arena en la calzoneta. Entonces, no nos vamos a quedar en la orilla. Vamos a intentar, dice la Escritura, duc in altum, remar mar adentro. ¿Recuerdan a Jesús que le dijo a sus apóstoles, remen mar adentro? Bueno, pues vamos a intentar hacer eso y vamos a intentar hacerlo todos juntos, porque la idea es que todos logremos entender, comprender y creer en este dogma, que es la maternidad divina. San Lucas 1:42, si está anotando, puede anotarlo, y dice así el Santo Evangelio: ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Palabra de Dios. Santa Isabel recibe una visita extraordinaria y cuando ve entrar a la Santísima Virgen María, dice estas palabras. En buen salvadoreño sería: yo no merezco que venga la Madre de Dios a visitarme. Cuando ella dice mi Señor, ese Señor no es el Señor de la esquina, no es el Señor de la tienda. Ese Señor es con S mayúscula. El Señor es Dios Todopoderoso. Él es el Señor. Los judíos tenían el hábito, la costumbre de llamarle a Dios, no le decían Dios como nosotros, le decían Señor. Bueno, Madre de Dios, ese es todo el misterio de la fe. Siempre que uso la palabra misterio me gusta decir algo. Misterio de la fe no es porque sea algo oculto. Por eso hago la aclaración. Cuando hablamos de misterio de la fe, no es porque la Iglesia oculte algo. Al contrario, la Iglesia se ha esforzado por 2000 años para explicar bien estos misterios. Pero por mucho que se esfuerza la Iglesia, por mucho que tantos santos han explicado esto, el ser humano, usted y yo, con nuestra capacidad chiquita, limitada, somos incapaces de comprender de manera completa esa verdad de fe.
Por eso le llamamos misterio, o la iglesia le llama misterio. Por más que nos esforcemos, no vamos a poder comprender a cabalidad. Creemos, claro que sí creemos. Creemos que la Santísima Virgen María es Madre de Dios. Expliquemos cómo es eso que la Virgen María quedó embarazada y dio a luz un hijo, por obra del Espíritu Santo. Son cosas que creemos, pero siguen siendo un misterio. Es más, podemos hacer 20 retiros de este tema y por mucho que volvamos a explicarlo, siempre van a haber cosas que no vamos a poder expresar. En ese sentido es un misterio. Bueno, hay una palabrita que usted puede anotarla, por favor, es Theotokos, Madre de Dios. Teo, Dios. Tokos, ¿qué se imaginan que ustedes qué es tokos? Madre diríamos nosotros, pero más exactamente es un verbo, parir, así, tal cual. Eso significaría, Theotokos es la que parió a Dios, literal, la que dio a luz a Dios, la Madre de Dios. Como cuando usted, hermana, dio a luz a sus hijos, usted se convirtió en madre de un ser humano. En este caso, la Santísima Virgen María se convirtió en la madre de un ser humano, claro que sí, pero un ser humano diferente. Es humano y es divino a la vez. Por lo tanto, es Madre de Dios. Entonces, el título que la Iglesia le dio es este. Desde el origen de la Iglesia, Theotokos. Alguno puede pensar, porque yo me he puesto a pensar en esto, ¿y por qué en griego? La escritura, o más bien en aquella época, el idioma que prevalecía en el mundo entero, por lo menos el mundo conocido, era el griego. Entonces, cuando se escribieron los libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, se escribieron en griego. Entonces, por esa razón, Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? Significa Madre de Dios. De una manera lisa y directa es la que parió a Dios, la que dio a luz a Dios. Es necesario enfatizar que el Hijo de María, Jesús, es completamente Dios y completamente hombre. Esto es importante. Jesús no es la mitad Dios y la mitad hombre. No es así. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. No podemos, no debemos, ni siquiera pensar que Jesús es una parte Dios y una parte hombre, porque cuando pensamos así, estamos dividiendo la naturaleza de Cristo, y Cristo no puede ser dos, Cristo es uno. Es importante que sepamos que esto fue afirmado ya en el Concilio de Nicea, en el año 325. Ahí se declaró esto de sus dos naturalezas, la humana y la divina, que están unidas, inseparables en la persona de Cristo. No se puede separar la naturaleza divina de la naturaleza humana. Imposible. Es importante también decir que cuando la Iglesia declara estas cosas, no es porque a partir de ese momento empiece a creer eso. Cuidado, la Iglesia siempre lo había creído. Lo que sucedió que empezaron a haber herejías, ideas trastornadas acerca de esto, enseñanzas equivocadas. Y la Iglesia, para evitar que esas enseñanzas se difundieran, lo que hizo fue declararlo por medio de un concilio. Ya mencionamos en el año 325, Concilio de Nicea. Esa herejía la propuso, la impulsó, se le ocurrió
a alguien llamado Nestorio. Era patriarca de Constantinopla. Todas las herejías han salido de la misma iglesia. No debemos admirarnos de eso. ¿Quién fue el traidor? Uno de los 12, uno de los que andaba con Jesús, uno de los cercanos, de los amigos de Jesús. Y uno de sus amigos lo traicionó. Pues aquí hay otro, Nestorio, que fue patriarca de Constantinopla, sostenía que María, oiga bien la herejía, María solo era madre de la humanidad de Cristo, no de su divinidad. Y lo repiten los grupos protestantes actualmente. María es madre de Jesús, no de Dios. ¿O no ha escuchado esas cosas? Claro, en las prédicas que hacen los hermanos protestantes, ellos dicen estas cosas, repitiendo la misma herejía de Nestorio. No es nuevo eso. Desde el año 325 ya decía Nestorio herejías. En realidad existen dos maneras de negar. Cuando nosotros hablamos de la Santísima Virgen María como Madre de Dios, esa declaración de la Iglesia, fíjense, no es tanto enfatizando en la Virgen, no, sino más bien es enfatizando y defendiendo la divinidad de Cristo, que es Dios y que es hombre. Entonces, hay dos maneras de negar esa divinidad, y las dos maneras son herejías en realidad. Una, simplemente como dicen los ateos, Jesús no es Dios. Esa es una herejía. Pero también la otra es afirmar que María es madre solo de la humanidad de Jesús, solo de la naturaleza humana de Cristo, pero no es madre de la divinidad. Cuando alguien afirma que María no es madre de Dios, lo que está diciendo es que Cristo no es Dios. Es un hombre cualquiera, es un hombre normal, es un hombre como cualquier otro. Y esa es la herejía. Por lo tanto, la Iglesia sale y dice, cuidado, María es madre de Dios. Acuérdense que cuando ustedes escuchen un ataque hacia la Virgen María, el ataque no es hacia ella, es hacia Cristo Jesús, porque están negando su divinidad. Ahora, cuando la Iglesia declara este dogma, dice, este es el dogma central. La Virgen María es verdadera Madre de Dios. La Virgen María es Madre de Dios porque Jesús es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, como dice el Evangelio. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nosotros hemos contemplado su gloria que recibe del Padre como Hijo único. Eso es San Juan 1:14. Fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. El dogma de María, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso, año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales como el de Calcedonia y el de Constantinopla. Para defender la fe, para hablar de Cristo, no solamente usamos la Escritura, por supuesto que sí es la palabra de Dios, pero nosotros también tenemos el magisterio de la Iglesia y esos textos son importantes. Vamos a concluir diciendo lo siguiente. El Papa San Clementino, en el Concilio de Éfeso, año 431, escribió estas palabras, definió lo siguiente, dice, si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió
según la carne, al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Hasta ahí el texto del Concilio de Éfeso 431. Esto quiere decir, anatema quiere decir maldito. Aquel que niegue que Cristo es verdaderamente Dios y que por lo tanto María, nuestra madre, es madre de Dios. Así de serio es esto. Y en el Concilio Vaticano II se hizo referencia a este dogma con esta frase: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Constitución dogmática Lumen Gentium, número 66. Hermanos, creamos, confiemos que la Santísima Virgen María es Madre de Dios. Y lo bonito de esto, ¿saben qué? Que no es solo Madre de Jesús, sino que es Madre nuestra. Momento de necesidad, acudamos a la Virgen. En momento de dificultades, tenemos a la Madre del Señor que siempre nos acompaña. Ahora yo quiero dejar este momentito para algunas inquietudes que algunos de ustedes puedan tener, algunas preguntas. San Juan 1:1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. La respuesta entonces es que María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta. No es que María sea madre del Padre Celestial, eso no es así. No es eso lo que enseña la Iglesia. No es que María sea madre del Espíritu Santo, no es eso lo que enseña la Iglesia. Lo que nosotros hemos aprendido y hoy estamos reflexionando es que María es madre de Dios Hijo, el Verbo de Dios. Ella es madre de Dios. Argumento protestante: si María es madre de Dios, significa que ella creó a Dios. Por lo tanto, ese Dios no es Dios, porque Dios no puede ser creado. En San Lucas 1:35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Entonces, la respuesta es bien sencilla. En Cristo encontramos a Dios verdadero, al verdadero Hijo de Dios. Ustedes, hermana, cuando estuvieron embarazados, ¿ustedes crearon a su hijo? ¿Le hicieron las manitas? ¿Le hicieron los piececitos? No, entonces ese no es argumento sólido. Ninguna mamá creó a su hijo, lo llevó en el vientre 9 meses. María es madre de la parte humana de Jesús, no de la parte divina. Ya vimos eso. Esa es la herejía de Nestorio, creer y separar, hacer de Cristo prácticamente dos. Pero eso no es Cristo. Cristo es una sola persona, que es Dios y que es hombre. Una portadora del niño. Fue solo un vaso, dicen los protestantes, ¿verdad? Fue un vaso que Dios usó
No, eso no es que es una portadora. Bueno, en realidad sí, ¿verdad? Y no la mamá anda llevando en su vientre, porta a su hijo 9 meses, pero después de portarlo, da a luz. Y por eso se convierte en madre de Dios. Pero hermano, cuando se acaban los argumentos, la gente empieza a decir un montón de cosas tontas en realidad. Como ya no hayan que decir, si ya se murió, ¿y cómo va a ser madre de Dios? Y la respuesta es tan evidente. ¿Acaso la mamá suya, mi mamá, deja de ser mi mamá solo porque ya se murió? Es mi mamá, es su mamá. María es madre de Jesús, madre de Dios, porque ella lo tuvo en su vientre y lo dio al mundo. Ella es Theotokos. Repitamos esa palabra, Theotokos, madre de Dios. Eso significa. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.